Mi encantadora nieta, Teresa, estaba a punto de casarse. Había elegido un compañero que no era otro que un presidente de empresa hecho a sí mismo. Desbordante de alegría ante la perspectiva de ver a Teresa vestida de novia, me dirigí al lugar de la boda. Sin embargo, allí me esperaba un acontecimiento inesperado. Mi hijo, Víctor, y su mujer, Berta, se enfrentaron a mí con palabras inesperadamente duras. Víctor, en tono muy severo, me dijo: «Tener poca educación es una vergüenza. Vete ahora mismo». Berta se puso a su lado con actitud desdeñosa y añadió: «Este no es tu sitio. Si te importa, Teresa, por favor, vete a casa». Me sorprendieron sus repentinas palabras y me quedé momentáneamente sin habla. Al mirarlas, me di cuenta de que ambas apoyaban firmemente lo que decía Berta. En las altas esferas de la sociedad, como los presidentes de empresa y sus socios, una madre como yo que se gana la vida cultivando la tierra se consideraba fuera de lugar. Preferían firmemente no reconocerme públicamente como pariente, y sus sentimientos les eran claramente transmitidos. Alguien como yo, dedicada a la agricultura en el campo, no era más que una vergüenza. Me temblaban las manos, mi mente era un torbellino y tenía la cabeza en blanco. Sin saber cómo reaccionar, paralizados por la conmoción, mi hijo y su mujer, presumiendo de superioridad, intentaron sacarme a la fuerza del lugar. Sin embargo, sus acciones fueron demasiado llamativas, provocando que la gente cercana a la entrada empezara a murmurar, y este malestar pronto se extendió por todo el recinto. Temía arruinar la preciosa boda de Teresa y estaba decidido a evitarlo a toda costa. A pesar de la pesadez de mi corazón, con el corazón encogido pero resueltamente, acepté en silencio. «Entendido», respondí en voz baja pero firme. Mi voz era frágil y pequeña, pero pareció ser captada por los presentes. Por un momento, el ambiente quedó en silencio y se hizo el silencio. Entonces, como si rompiera el silencio, empezó a resonar el ruido de las sillas al rozar con el suelo. Me llamo Ana Pérez. Vivo en una zona típicamente rural, rica en naturaleza y un poco alejada de las regiones urbanas. Este año cumplo 60 y me gano la vida sola como agricultora a tiempo completo. Cada día, cultivo la tierra y vivo de las ventas de maíz y hortalizas que cultivo allí. Originalmente, la agricultura que realizaba la familia de mi difunto marido se convirtió en el centro de mi vida cuando me casé con la familia Pérez hace décadas. Me hice cargo de las labores agrícolas en la casa de la familia de mi marido. En mi familia no había un trabajo específico que se transmitiera de generación en generación, así que al principio desconocía el oficio de agricultora y pasé muchas penurias. Incluso algo tan sencillo como regar tiene profundas complejidades. Mi marido y mis suegros siempre me trataron con cariño y me enseñaron a gestionar las tierras de labranza. El ciclo de trabajo cambia a lo largo del año. La siembra en primavera, la cosecha de verduras en verano, la recolección de grano en otoño y la preparación para la próxima primavera en invierno. Las minucias diarias de los cambios son difíciles de percibir, pero en la época de la cosecha, los esfuerzos acumulados toman forma visiblemente. He llegado a comprender profundamente el encanto de la agricultura y la satisfacción que aporta. Por aquel entonces, creía que los días felices que pasaba con mi marido y mis suegros durarían para siempre. Sin embargo, poco después de nacer Víctor, mi marido cayó gravemente enfermo. Recuerdo vívidamente lo agotados que estábamos mis suegros y yo, haciendo malabarismos con el cuidado de un recién nacido, la gestión de los campos y la abnegada atención a mi marido. Como resultado, en un día solitario con la nieve del invierno amontonada, mi marido desgraciadamente falleció. El dolor de aquella época era profundo, y la vida cotidiana resultaba insoportablemente dolorosa. Incapaz de plantearme volver a casarme, estaba inmersa en un profundo dolor por la pérdida de mi marido. Pero mis suegros y la gente de la comunidad me consolaron y apoyaron sinceramente. Ver al pequeño Víctor crecer un poco cada día, haciéndose más fuerte y robusto, me reconfortaba con frecuencia. Superando estas dificultades, me uní a mi familia política y juré seguir cultivando la tierra y criando a Víctor para que fuera una persona responsable. Siendo madre soltera, no podía permitirme ser una carga para mi hijo. Quería que Víctor estudiara mucho y apoyarle para que lograra el futuro que deseaba. Mis suegros apoyaron plenamente esta decisión, sin escatimar esfuerzos para proporcionarle toda la ayuda necesaria para su educación y su futuro.
Siempre que Víctor quería asistir a clases particulares, le apoyábamos y en secundaria y bachillerato, le animábamos a centrarse más en las actividades extraescolares que en ayudar en casa. En estas condiciones, Víctor expresó su deseo de ir a la universidad. Todo el mundo va a la universidad. Siento que me quedaré atrás si no voy, dijo. Le respondí con comprensión. Sí, son los tiempos que vivimos. Como me gradué joven en el instituto y me casé pronto, no estaba muy familiarizada con la vida universitaria. Sin embargo, a menudo oigo decir a la gente de mi entorno que graduarse en la universidad es algo habitual hoy en día. Sabiendo cuánto lo deseaba mi hijo, decidí desde el fondo de mi corazón apoyarle. Le dije con suavidad pero con determinación. Muy bien, adelante. No te preocupes por el dinero. Ya se nos ocurrirá algo. Aunque había problemas financieros, pensando en el futuro de mi hijo, decidí apoyar su educación y conseguí los fondos necesarios. Así, incluso sin mi marido, pude enviar a Víctor a la universidad con éxito. Víctor fue a la ciudad y, sin duda, adquirió diversas experiencias en la universidad. Después de graduarse, decidió fácilmente convertirse en empleado de la empresa y me informó de su intención. Víctor afirmó con firmeza: encontraré trabajo en la ciudad. Parecía que no tenía intención de hacerse cargo de la granja. He seguido cultivando por mi cuenta, siguiendo los pasos de mis suegros, que ya no están con nosotros. Y no es que no deseara que Víctor se hiciera cargo de la granja, pero quizás sea una idea ya superada. He llegado a pensar que lo mejor es que Víctor siga su propio camino. Aunque mantuve ocultos mis sentimientos, decidí apoyar plenamente la decisión de mi hijo. Años más tarde, Víctor me dijo de repente que se iba a casar. Su pareja elegida era una mujer llamada Berta, a la que conoció en su empresa. La noticia me pilló totalmente desprevenida, ya que Víctor no solía responder mucho a mis mensajes y nadie me había dicho que estuviera saliendo con alguien. Sin embargo, sorprendida como estaba, bendije de todo corazón el matrimonio de mi hijo. Recuerdo cuando Berta vino a casa a saludarnos antes de su boda. Era justo después de sembrar el maíz y empezaba a ser una época de mucho trabajo agrícola. Contrariamente a lo que yo esperaba de la mujer que se casaría con mi hijo, nada más entrar en nuestra casa, echó un vistazo a nuestro salón y a mi aspecto, y con un hedor en la voz, dijo: la gente de familias campesinas suele tener una educación inferior, ¿verdad? Por eso vives en una casa como esta, ¿verdad? Me había asegurado de que nuestra casa estuviera limpia y me había vestido adecuadamente para recibir a un invitado, pero comparada con los apartamentos urbanos donde vivía Berta, nuestra casa de una sola planta debía de parecer modesta. Quizá nuestro estilo de vida agrícola le resultaba difícil de entender, ya que ella se había criado en la ciudad y sus dos padres eran empleados de empresa graduados en una universidad. Sí, es cierto. Siento que no tengamos una casa más bonita. Involuntariamente miré a Víctor, estaba a mi lado, pero, por desgracia, me miraba con la misma mirada desdeñosa que Berta. Víctor dijo entonces, alzando la voz: exacto. Es realmente vergonzoso tener una casa como esta. Al crecer en esta casa, el padre de Víctor, hijo de un granjero, se burlaban a menudo de él cuando era niño. Cuando volvía del colegio, yo siempre le consolaba: no has hecho nada malo. Pero puede que esas palabras no le llegaran del todo porque era joven. Siempre decía: odio ser el hijo de un granjero. Le enseñé que no hay que menospreciar ninguna profesión, pero Víctor no me escuchaba y poco a poco empezó a despreciar mi trabajo. Verle desprestigiar las palabras de Berta me dolió profundamente. Más que por las palabras de Berta, sentí pena por mis suegros, que le criaron, y por mi difunto marido, por educar así a un hijo. Sin embargo, acepté que los tiempos han cambiado y decidí esperar su felicidad en el futuro y apoyarles. Más tarde, mi hijo y Berta empezaron una nueva vida en un apartamento urbano y apenas volvían a nuestra casa de campo. De hecho, apenas nos comunicábamos. Con la esperanza de poder ayudarles en su vida urbana, les envío regularmente verduras. Espero que esas cajas de verduras les ayuden de alguna manera. Es triste no recibir ni una palabra de agradecimiento, pero mi propósito al enviarlas no es que me den las gracias. No quiero imponerme como suegra ni interferir más de lo necesario. Solo quería transmitir la misma amabilidad que mis suegros me mostraron a mi hijo y a su mujer.
Durante un tiempo, pienso apoyarles discretamente sin importarme la distancia que nos separa. Pasaron los años, y mi hijo y su mujer tuvieron 2 hijas. Han pasado unos 20 años, pero el nacimiento de mi primera nieta, Teresa, fue una gran alegría para mí. Viviendo en el campo, no me veía muy favorecida por Berta, mi nuera, que vivía en la ciudad, y mis oportunidades de ver a mi nieta eran limitadas. La primera vez que vi a Teresa fue bastante tiempo después de que naciera. Incluso después de eso, solo podía verla unas pocas veces al año. Pero Teresa se encariñó mucho conmigo. Teresa era una niña bondadosa y dulce. Se iluminaba al ver las verduras que le enviaba y, en nombre de sus padres, me expresaba su gratitud. Me encantan las verduras de la abuela. Siempre están deliciosas. A medida que crecía, empezó a visitar el campo más a menudo en lugar de sus padres. Estaba deseosa de ayudar en las tareas agrícolas, mostrando un sincero afán por aprender y aplicar lo que yo le enseñaba. A medida que crecía y el trabajo se hacía más difícil, la ayuda de Teresa era realmente apreciada. Sin embargo, parecía que Víctor no aprobaba las actividades de Teresa en el campo. Me enteré de que la reprendía con desaprobación cada vez que regresaba. Al parecer, Víctor le decía con voz severa: «La agricultura es para gente con poca educación, deberías dejarla». Teresa, desconcertada, respondía: pero parece que estas palabras la herían profundamente. Pero su buen corazón no pudo rebatirlas. La siguiente vez que vino a mi casa, me explicó la situación y me pidió disculpas una y otra vez. Yo también me sentí profundamente herida por las palabras de mi hijo, incapaz de rebatirlas. Efectivamente, tengo un bajo nivel educativo y no puedo cambiar la realidad de que a mi hijo no le gusta la agricultura. Aceptando esta realidad, sigo con mi vida. Un fresco día de otoño, cuando Teresa ya se había hecho adulta, Víctor y Berta regresaron a nuestra casa de campo después de muchos años. Me sorprendió mucho que mi hijo y su mujer visitaran esta vieja casa. Pero, como madre, les di una calurosa bienvenida. Víctor y Berta parecían algo incómodos en esta casa llena de nostalgia. Observaron detenidamente la casa y, mientras quitaban el polvo del sofá del salón, se sentaron con un poco de pesadez. Mostraron poco interés por el té que preparé con toda mi alma, pareciendo fruncir el ceño. A pesar de mis esfuerzos diarios por limpiar la casa y elegir un té de alta calidad, parecía que simplemente no les gustaba porque era una casa de campo. Sentada junto a esos padres, Teresa parecía querer decir algo, pero aparentaba disculparse para calmar el ambiente. Les pregunté amablemente el motivo de su visita. Teresa parecía buscar las palabras, visiblemente nerviosa y esforzándose por empezar a hablar. La abuela. Mientras tanto, Víctor y Berta permanecían sentados en silencio, con una tranquila tensión flotando en el aire. Cuando la animé a hablar de nuevo, Teresa finalmente se abrió. En realidad, abuela, me voy a casar. La noticia del matrimonio de mi nieta fue un acontecimiento muy feliz para mí. Es maravilloso que Teresa haya encontrado a alguien con quien compartir su vida. Además, me llenó de gratitud que me informara de algo tan importante, a pesar de que no habíamos tenido muchas ocasiones de conocernos. Le di mi más sincera enhorabuena. Teresa, felicidades, es una noticia maravillosa. Tras un rato de silencio, Berta se inclinó hacia adelante y de repente empezó a hablar con entusiasmo. Escucha lo del prometido de Teresa. El prometido de Teresa resultó ser un empresario, actualmente una de las figuras más conocidas del sector. Este matrimonio ha llevado a la empresa de Víctor a cerrar un acuerdo con él, elevando rápidamente el estatus de Víctor dentro de la empresa, con un ascenso también inminente. Berta habla con orgullo de que sus esfuerzos por hacer que Teresa estudiara de la mañana a la noche, asistiera a varias clases y cursara estudios en una buena universidad han dado sus frutos. Se jactaba de creer que la educación enriquece la vida. A su lado, Teresa parecía algo incómoda hablando de su propio matrimonio, apelándome con la mirada y pareciendo compungida. Me pareció que la modestia y amabilidad de Teresa debían de haber cautivado el corazón de su compañero. Le dirigí una mirada a Teresa, en señal de que todo iría bien. Después, Berta siguió hablando sin cesar, durante decenas de minutos. Una vez concluida la serie de relatos de Berta, Teresa empezó por fin a hablar, llegando a su propósito original.
El motivo principal de su visita esta vez era invitarme a su próxima boda. Mientras sonreía calurosamente ante la excitada conducta de Teresa, sentía curiosidad por las reacciones de Víctor y Berta y observaba sus expresiones. Después de que Teresa me pidiera que asistiera a su boda, fruncieron el ceño y empezaron a expresar diversas opiniones a Teresa. «Teresa, no deberías hacer peticiones tan poco razonables a tu abuela», enfatizó Berta, hablando con fervor de lo difícil que era mi vida diaria. Aunque hablaba en tono familiar, no había visto ni una sola vez mi día a día. Es cierto, incluso viajar del campo a la ciudad es duro. Víctor empezó a explicar lo difícil que sería viajar desde nuestra casa hasta el lugar de la boda, basándose en sus propias experiencias. Además, tienes que comprar ropa nueva para la boda. No le hagas hacer algo difícil. Sus palabras implicaban la suposición de que yo no tenía ropa formal. Sus palabras contenían superficialmente preocupación por mi salud y mi situación, pero en realidad estaba claro que no querían que asistiera a la boda porque el prometido de Teresa es empresario. Se espera que la boda sea fastuosa y que asista mucha gente importante. Mi vida cotidiana, con ropa de trabajo cubierta de barro de los arrozales, es exactamente lo contrario del sofisticado ambiente urbano. Probablemente les preocupe que una abuela que lleva una vida tan rural pueda perturbar el día especial de su hija. Sin embargo, parecía que Teresa había venido a contarme lo de su boda por su propio deseo. Aunque sus padres seguían dudando, Teresa insistió en convencerles y me pidió que asistiera a la boda. Teresa parecía nerviosa, pero se armó de valor y me preguntó: «Abuela, ¿vendrás a la ceremonia?». Aunque estaba preocupada y me enteré de las expresiones de Víctor y Berta, no podía perderme el importante momento de mi nieta. «Por supuesto, estaré encantada de asistir», respondí con una sonrisa. Teresa mostró una gran alegría ante mi respuesta. «Me aseguraré de que sea una boda absolutamente maravillosa», prometió, y se marchó de mi casa. A pesar de algunas preocupaciones, sentí una sincera alegría al verlos partir. El día de la boda, con la brisa refrescante de la primavera, fui sola al lugar de celebración. Parecía que Víctor y Berta no estaban interesados en ir conmigo. Antes habían expresado su preocupación por mí, pero en realidad no se había hablado de acompañarme a la boda ni se había consultado qué ropa llevar. Sobre todo porque en la boda se esperaba un atuendo acorde con el estatus de ambas familias. Debería haber tenido cuidado a la hora de elegir mi atuendo, pero no recibí ninguna orientación. Al final, investigué por mi cuenta la ubicación del lugar de la boda y me desplacé hasta allí en transporte público y taxi. Por suerte, el lugar era muy conocido en la zona, así que el taxista no tuvo problemas para llegar a tiempo. En cuanto al atuendo, me puse un vestido formal beige que tenía en casa. Aunque somos agricultores, nuestra familia tiene una larga herencia y poseemos mucha ropa de calidad, así que creí que mi atuendo era apropiado. Víctor y Berta, al verme sentada en la zona familiar, pusieron cara de descontento, como si no hubieran querido que viniera. Sus ojos parecían decir: «Ojalá no hubiera venido», o «No podemos quejarnos de su atuendo». Víctor habló en tono de disculpa. «Debe de haber sido duro para ti hoy, mamá», le respondí con una sonrisa. «No pasa nada. Es un día especial para mi preciosa nieta. Así que, ¿nos acompañas en la felicitación?». Después de eso, Víctor y Berta, como si nada, me saludaron cortésmente y me animaron a acompañarles en la ronda de saludos a los demás invitados. Como abuela de Teresa, creo que pude saludar a todos sin avergonzarme. Sin embargo, me quedé con la duda de si mi hijo y su mujer me habían perdonado. Y entonces comenzó la tan esperada ceremonia. El novio, Waldo, a quien vi por primera vez, era un joven estupendo que se mantenía erguido y vestía espléndidamente su smoking. Su actitud de apoyar amablemente a una Teresa ligeramente nerviosa transmitía su carácter sincero y cálido. Lamentando no haber podido saludar a Víctor y Berta de antemano, me preocupaba si el hecho de ser vista como una abuela poco sincera afectaría negativamente a Teresa. Sin embargo, las cálidas sonrisas de los recién casados me hicieron sentir que mis preocupaciones eran innecesarias. Teresa parecía haber encontrado una pareja maravillosa. Además, la ceremonia en sí fue increíblemente bonita. La capilla estaba decorada con flores de colores, y Teresa, con su vestido blanco impoluto, bendecida por familiares y amigos, estaba realmente magnífica.
Me emocioné hasta las lágrimas muchas veces, y una vez concluida con éxito la ceremonia, solo quedaba la recepción. Antes de dirigirme a la recepción, decidí pasar por el baño para refrescarme. De camino al lugar de la recepción, me acerqué a Víctor y Berta. Voy a pasar por el baño. Sí, aún hay tiempo de sobra, así que tómate tu tiempo. Tranquilizada por su respuesta, me dirigí al baño. Como tenía que arreglarme el peinado, tardé un poco y me retrasé un poco, pero llegué al lugar de la recepción a tiempo para empezar. Sorprendentemente, ya había música en el local y el personal entraba y salía, lo que animaba el ambiente. Sentí que algo no iba bien y pregunté a un empleado cercano. Disculpe, ¿se puede entrar ya en la recepción? Para mi sorpresa, los novios ya habían entrado. Quizá me había equivocado de hora. El personal, al enterarse de que todos los asistentes ya estaban sentados, se apresuró a abrirme la entrada. Sintiéndome profundamente apenada y sin querer molestar a nadie, me dirigí en silencio a mi asiento. Cuando aparecieron ante mí las figuras de dos personas, eran Víctor y Berta. Víctor frunció el ceño, se cruzó de brazos y me miró con severidad. Luego me habló con cara de descontento. Mamá, ¿qué significa esto? Llegar tarde a la recepción. La fría mirada de mi hijo hizo que me doliera un poco el corazón. Lo siento, parece que me he equivocado de hora. Me invadió un sincero sentimiento de disculpa, pero Víctor no pudo ocultar su irritación y arremetió contra mí. ¿Ni siquiera sabes leer la hora correctamente? ¡Qué inútil! ¿Es que alguien con poca educación no sabe manejar el tiempo? Después de esas palabras, levantó aún más la voz y continuó. Tener una educación baja es realmente vergonzoso. Vuelve a casa. Berta, que estaba escuchando a mi lado, añadió con expresión desdeñosa, burlándose de mí. Es inapropiado que estés aquí. Por el bien de Teresa, vete. Me quedé sin palabras ante sus comentarios. Me di cuenta de que lo que decía Berta era cierto. Para ellos, como pareja, entre el alto estatus social de los presidentes de empresa y sus asociados, mi condición de madre de granjero era considerada impropia por ellos. Podía sentir con fuerza su intención de no reconocerme como miembro de la familia. Mi vida de granjera en el campo no era más que una fuente de vergüenza para ellos. Me temblaban las manos, mi mente era un torbellino y no sabía cómo responder. En medio de aquel ambiente tenso, me sentí profundamente dolido por las acciones de mi hijo y su mujer. Me quedé mudo en aquella extraña situación. Víctor y Berta intentaron sacarme del local, agarrándome firmemente del brazo. Sus acciones llamaron la atención de los invitados cercanos, y los murmullos comenzaron a extenderse por todo el local. Parecía que su intento era demasiado ruidoso, dejando clara la situación a los demás asistentes. Sintiendo que podía arruinar la boda de Teresa, les contesté resignado y en voz baja. Sí, lo entiendo, me marcho. Mi voz era suave, pero parecía llegar a los presentes. Tras un momento de silencio, el ruido de las sillas al moverse empezó a resonar y, sorprendentemente, los asistentes empezaron a levantarse uno tras otro, preparándose para marcharse. En particular, los socios del novio y los ejecutivos de la empresa parecían abandonar apresuradamente sus asientos. Confundidos por este repentino giro de los acontecimientos, Víctor y Berta miraron a su alrededor, intentando comprender la situación. Yo, sorprendido, miré hacia los novios. Waldo y Teresa permanecían petrificados frente a un lujoso biombo dorado, desconcertados por el movimiento circundante. En medio de esto, el novio, Waldo, caminó hacia mí. Por su expresión, estaba claro que tenía algo importante que decir. De pie frente a mí, Víctor y Berta, Waldo empezó a hablar con expresión seria. En realidad, todos somos graduados de la escuela secundaria, por lo que sentimos que no pertenecemos aquí y nos iremos del lugar. No pude ocultar mi sorpresa ante sus palabras, que me dejaron sin aliento. Víctor y Berta también estaban claramente sorprendidos, con los ojos muy abiertos. Entonces Waldo desvió su mirada hacia mí y empezó a hablar de su vida con expresión tranquila. Su madre estaba en una situación parecida a la mía. A pesar de ser excelente académicamente, se casó con una familia de granjeros después del instituto. Como yo, perdió pronto a su marido y crió sola a Waldo.
Era una persona orgullosa que alimentaba a Waldo con los cultivos que ella misma cultivaba, inculcándole el valor de ser agricultor. El propio Waldo no pudo permitirse ir a la universidad por problemas económicos, pero creció cuidando las espaldas de su madre. Pasó muchas penurias, pero con su esfuerzo innato logró el éxito en su trabajo. Se ganó la confianza de los que le rodeaban y, con el tiempo, se convirtió en presidente de una empresa. Construyó un negocio que valora a las personas con talento, independientemente de que sean bachilleres. Mientras Waldo terminaba su historia, Teresa apareció silenciosamente detrás de él, con el rostro húmedo por las lágrimas, mostrando la lucha a la que se enfrentaba en esta difícil situación. Era comprensible cómo se sentía al ver a sus padres y a su abuela en semejante situación. Sin embargo, con expresión decidida, levantó la voz hacia sus padres, Víctor y Berta. La educación no debería importar aquí. Los que dicen esas cosas no pertenecen a este lugar. Váyanse, gritó por primera vez a sus padres la normalmente tranquila Teresa, conmocionando a todos los presentes. Sus lágrimas parecían una mezcla de frustración y tristeza. Su decisión era clara y su firme voluntad se transmitía. Víctor y Berta estaban asombrados y visiblemente conmocionados. Sus ojos estaban llenos de confusión y conmoción. Berta trató de calmar a Teresa, pero su enfado no cedía y seguía mirando fríamente a sus padres. En un intento de calmar a Teresa, Waldo le abrazó suavemente el hombro y continuó con una importante declaración. A partir de ahora, creo que debemos reconsiderar nuestras relaciones comerciales con la empresa de Víctor. Después de todo, querrías evitar cualquier asociación con meros graduados de instituto, ¿no? En ese momento, Víctor pareció darse cuenta de la gravedad de la situación, mostrando una expresión de profunda ansiedad. No me miró a mí ni a su aún confusa esposa, Berta, sino que suplicó apresuradamente a Waldo. «Por favor, pasa por alto este asunto, te lo ruego». Argumentó que este asunto se basaba en sentimientos personales y no debía afectar a su empresa. Sin embargo, ni Waldo ni Teresa aceptaron su súplica. De hecho, la relación comercial entre las dos empresas se estableció a partir del matrimonio de Teresa. Waldo negó la posibilidad de continuar con el contrato, insultado por la descalificación de empleados con solo el título de bachillerato. Tras una breve discusión, Víctor y Berta acabaron abandonando la sala. Después, la recepción retomó su curso pacífico, continuando como si nada hubiera pasado, dirigida por Teresa. Pude tomar asiento sin problemas, aunque no podía decir que estuviera del todo tranquilo por dentro. Me concentré en celebrar de todo corazón a los recién casados. Teresa, conteniendo las lágrimas, conseguía sonreír feliz. Solo ver su expresión me calentaba el corazón. Su sonrisa amable hacía que todas las penurias del momento merecieran la pena. Lo que les ocurrió después a Víctor y Berta es algo que solo supe a través de los rumores. Al parecer, se vieron en una situación bastante difícil. Por un lado, se canceló la transacción con la empresa de Waldo, lo que al parecer tuvo graves repercusiones para su negocio. Me enteré de que Víctor, que había sido valorado por su buena relación con Waldo, fue degradado debido al incidente en la recepción. El suceso probablemente se extendió por toda la empresa, lo que posiblemente agravó su situación. Además, la presencia de asociados de la empresa en la recepción significa que el impacto podría ser inconmensurable. Decidí que mi relación con Víctor y Berta no tenía arreglo y dejé de enviarles cosechas como solía hacer. Esto podría haber supuesto un duro golpe para su economía familiar, ya que las cosechas que les proporcionaba eran sorprendentemente caras y a veces resultaban inasequibles dependiendo de la temporada. En su hogar, probablemente ahorraban el coste de estos alimentos que yo les suministraba y lo destinaban a otros gastos de la vida. Ahora, sin mi ayuda, probablemente les resulte difícil mantener su nivel de vida anterior. Supe que Berta, que había sido ama de casa a tiempo completo después de casarse, empezó a trabajar a tiempo parcial para mantener a su familia. Parecía una transición dura para ella, volver a trabajar después de una pausa tan larga. Continúo mi vida agrícola en el campo, sin cambios diarios. Vigilo diligentemente los campos y disfruto del diálogo silencioso con las plantas. Mi rutina mantiene su tranquilidad, pero a medida que envejezco, incluso las tareas agrícolas menores se han vuelto físicamente exigentes. Los vecinos están cada vez más preocupados por mi salud. Sin embargo, ya no trabajo solo,
sobre todo los fines de semana. Teresa y Waldo vienen de la ciudad expresamente para ayudar. A pesar de sus ajetreados días laborables, encuentran tiempo para visitar este lejano campo. Incluso cuando les digo, no te pases, responden con una sonrisa, diciendo que vienen por voluntad propia. Me gusta mucho la agricultura, Waldo, en particular. Muestra una eficiencia que recuerda a alguien criado en una granja. Cuando le enseño algo sobre la tierra, enseguida lo entiende y se involucra con entusiasmo. Habla recordando los tiempos en que cultivaba la tierra con su madre. Viéndole, está claro lo perspicaz que fue Teresa al elegirle. La propia Teresa es entrañable, ya que trabaja duro junto a Waldo. Pasar tiempo con mis nietos me produce una felicidad inconmensurable. Los días que paso con ellos en este campo tranquilo son irreemplazables para mí. Teresa me dijo una vez mientras miraba los campos: «Abuela, el maíz de este año tiene un color especialmente bonito, ¿verdad?». Yo respondí con una sonrisa a su comentario: «Sí, realmente es precioso. La temporada de cosecha se acerca. El maíz que nosotros tres plantamos estaba a punto de ser cosechado pronto. La cosecha de este año es especialmente abundante en comparación con el pasado, y observar el crecimiento de todos los cultivos y hortalizas ha sido una alegría. Ver el maíz brillar con un hermoso tono me hace presentir que la cosecha de este año será incomparablemente mejor que la anterior. La cosecha de este año parece tener un significado especial para nosotros. El esfuerzo conjunto con Teresa y Waldo parece haber insuflado nueva vida a estos campos. Gracias a su ayuda, podemos esperar una cosecha maravillosa».